Episodio de esta semana de Tu Story Podcast vamos a charlar con Alex Purulu, cofundador y co-CEO de la startup Nester, software dedicado a la inmobiliaria a través de la Big Data y la inteligencia artificial. Muchas gracias por acceder a esta entrevista o charla y bienvenido a Tu Story Podcast. Un placer. Vale, ¿me puedes hacer un pequeño resumen de tu carrera profesional hasta justo antes de comenzar Nester? Sí, mi carrera profesional es un poco atípica, Vale, porque ya con 16, bueno, con 15 años, empezamos, bueno, queríamos entrar en el mundo de los negocios, vale, entonces lo más fácil era personalizar ropa, que al cabo de unos años aquí en Barcelona ah, terminó también derivando en otras modalidades, como por ejemplo personalizarse las gafas a través de Northwick, Hausers. ah, entonces nosotros a partir de ahí lo que al cabo de los años dentro del mundo empresarial, vi donde realmente pues, me gustaba y fue a los 18 cuando realmente pues, vimos un problema en el sector ocio musical y ahí es donde entré en el mundo startup. Montamos nuestra primera startup que duró unos 4 años, más o menos, que básicamente nosotros lo que hacíamos era recomendar al turista, a la persona sobre todo que no conocía aquella ciudad como tal, cuáles eran los eventos musicales en base a sus gustos y a su presupuesto también. Entonces, lo que intentábamos dar es que ese plus de que el turista, pues cuando llegaba, normalmente pues en ciudades como por ejemplo Barcelona, Madrid, terminamos operando en Londres y en Roma también, y nosotros básicamente claro, al final, por ejemplo, entre semanas, si habían festivales, pues sobre todo de música, pues por ejemplo, música indie o música de otros estilos que no era muy usual tener mucha información, entonces nosotros perfecto. intentamos cubrir también este aspecto. La startup, al final, ocio musical, necesitaba un impulso que ahora justo con la COVID se está notando. Sí, Y pues cuando cerramos la startup, yo me pasé a trabajar para una entidad bancaria, para BVA, vale, gestionando carteras de clientes, y estuve allí hasta el 2019, que justamente fue cuando bueno, detectamos una necesidad en el mercado del property manager, del real estate. Veíamos ciertas deficiencias, entonces es cuando ya directamente nos lanzamos. Justo al cabo de unas semanas esclató la COVID, entonces fue como algo bastante vinculado. ah, entonces, bueno, y aquí estamos. vale. Porque, ¿cómo surgió Nexter y sobre todo, qué soluciones aportáis al mercado de la inmobiliaria? Porque es bastante revolucionario. Sí, nosotros básicamente por Navidad, por diciembre del 2019, que es cuando detectamos ya las necesidades, ahí lo que pasó exactamente es que nosotros tuvimos una experiencia con el propio mercado, es decir, alquilamos una casa con amigos. Entonces ahí lo que vimos es básicamente que durante todo el proceso habían ciertos pasos, ciertas deficiencias que nosotros lo que veíamos era que realmente otras plataformas en otros ámbitos, por ejemplo, pues Airbnb o Booking, en Claro, otros aspectos distintos, matices, lo gestionaban de forma mucho más ágil. Siempre es como punto en común tecnología, pero también que en todo momento pues, tuviéramos facilidades para hacer esas gestiones. Y te estoy hablando de cosas súper sencillas como podría ser una firma digital, que no es algo que se está empezando a utilizar cada vez más en el sector, pero no es algo que esté en su día a día. Como también, por ejemplo, pues, poder hacer el pago del alquiler, sobre todo lo que es la reserva y los primeros pasos, con una simple tarjeta o con, por ejemplo, transferencias instantáneas, y que en todo momento nosotros tuviéramos información de cómo está el proceso. Claro, siempre era muy manual, siempre era con email, siempre era claro. bueno, con realmente incluso con WhatsApp, que es bastante utilizado. Y ahí es donde desde nuestra parte, lo que hicimos fue ir al revés, ir a ver cómo el gestor, el property manager, gestionaba y tenía qué plataformas realmente, qué herramientas utilizaba. Y ahí es donde vimos que realmente había como dos ligas, es decir, había los grandes que sí que por necesidad utilizan plataformas, pero que a nivel de innovación les falta muchísimo, porque son plataformas muy grandes, es como un comparativo a SAP no a nivel internacional, pero sí a nivel de cómo Claro. de grandes o complejas pueden llegar a ser el uso de estas plataformas. Y luego los pequeños nos encontrábamos que eran, en nuestro caso,
el caso que teníamos, que era básicamente pues, Excels, emails, WhatsApps y todo hipermanual. Entonces, claro, me acuerdo de alguna incidencia o cosas que iban surgiendo que los procesos de gestión eran muy lentos. Y no era porque ellos fueran lentos, sino era un tema de que al final, cuanta menos tecnología tienes, también al final pues, los procesos son más lentos porque son más manuales. Claro, menos Y ahí tiempo lo que para nosotros tratar, planteamos, dime. digo, menos tiempo para tratar los datos que te llegan. Exacto, exacto. También porque al final la tecnología te puede ayudar y una vez aprende, puede básicamente hacer que este proceso, pues, al final son procesos muy repetitivos. eh, el flujo de lo que es un alquiler como tal, todo el mundo lo hace igual, con matices. Ah, y ahí básicamente es donde nosotros, pues, planteamos en su momento una herramienta, una plataforma que básicamente uniera desde el inicio hasta el fin, es decir, todo el proceso de un alquiler estuviera muy interconectado en una misma plataforma y que para el gestor casi casi se estuviera ahorrando entre un 60 y un 70% de su tiempo, Oh, provocando básicamente que realmente nosotros actualmente lo que estamos incluso haciendo es estamos digitalizando a pequeñas y medianas empresas que son pequeños y medianos gestores, digitalizando toda su documentación, todos sus procesos, es decir, estamos intentando cambiar el chip de cómo el sector, pues de momento lo estaba trabajando. porque Nexter es un software que se instala en la página web del cliente o es a través de vuestro marketplace. No, Nester pueden acceder igual que acceden a la página del banco para ver sus Vale, cuentas bancarias, es decir, es una web app y acceden básicamente desde donde quieran, también porque al final incluso puede ser que estén en una visita comercial y necesiten hacer cualquier gestión, pueden acceder con el móvil, con una tablet, que les sea bastante... La comparativa de las plataformas o softwares que hay actualmente en el sector como softwares complejos, sí que todos van con su aplicativo, que incluso gran parte de ellos, si tienes un Mac, no lo puedes utilizar, por ejemplo. Son, bueno, las diferencias del sector. vale. ¿Cómo está siendo la escalabilidad de vuestra empresa durante estos 11 meses? ¿Habéis crecido bastante? Sí, totalmente. Nosotros al final, cuando cerramos un cliente, aquí depende mucho el volumen de su cartera. Nosotros al final, nuestra métrica principal es el volumen de inmuebles. Entonces, en nuestro caso, pues podemos cerrar clientes pequeños que gestionan entre 25 y 50. Puedes cerrar un cliente que te gestione 200 inmuebles o luego hay clientes que te gestionan pues 4.000, 5.000 hasta 10.000 inmuebles. Entonces, aquí depende también un poco, sobre todo de cara a que hay ciertos corporates que sí que sus timings, que es lo que comentabas, es más progresivo, son volcajes más adaptativos y más adaptados a su día a día. A nivel de escalabilidad, aquí lo que nos hemos encontrado es que básicamente lo que estamos nosotros planteando, hay muy pocas empresas en lo que es el sur de Europa en general, pero focalizados en España, es que también somos 4 que lo Vale. estamos haciendo. Y sí que hay incluso matices importantes entre cómo lo planteamos los 4. Uno de ellos fue comprado por Idealista en diciembre. Y básicamente, actualmente, si nos fijamos en alrededor de 40.000 gestores que hay en toda España, gran parte de ellos, que son pequeños y medianos, no utilizan de momento herramientas de nuestro estilo. También por una barrera de costes, por una barrera también de, Claro, bueno, ahí está. si son complejas de utilizar, es para ellos complejos de Más complejo. utilizarlo. ¿Habéis formado o tenéis la intención de formar parte de alguna incubadora o aceleradora para este año o sabéis ya, no sé si habéis postulado en alguna ya? No, nosotros cuando nacimos como empresa, hicimos una cosa que realmente era vital para nuestro sector, porque básicamente lo que te comentaba de entender pues el gestor, realmente qué era un alquiler para él y cómo lo gestionaba, sí que vimos que incluso dependiendo de la zona, Sí, oferta-demanda y dependiendo de otras circunstancias, habían variaciones en cómo gestionaban su día a día. Entonces, nosotros lo que hicimos, que creo que esto fue una de las claves del producto, fue juntar a profesionales que básicamente tuvieran problemas muy parecidos y básicamente era, vale, vamos a plantear
vuestro proceso de alquiler, vamos a realizar un replanteamiento de cómo se puede optimizar y esto lo vamos a hacer en tecnología. Entonces, al final ellos han ido viendo el proceso y para nosotros realmente ha sido un proceso de incubación brutal porque conseguimos entender, sin venir del sector, conseguimos entender realmente cómo les podemos impactar positivamente. Por lo tanto, al final, si ellos tienen un buen producto y una curiosidad, nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma no hacemos tutoriales ni explicamos su funcionamiento. Entonces, esto es algo hiper inusual para un sector como el nuestro, donde la complejidad siempre acompaña y es importante que te llamen y te expliquen cómo funciona la plataforma. Entonces, estos matices ya provocaron que realmente nos ahorráramos, que incluso nacimos bootstrapping total. Sí que ahora estamos cerrando una ronda con 2 fondos, básicamente porque a nivel de crecimiento necesitamos ya empezar a ingresar la maquinaria pero realmente la filosofía incluso en nacimiento fue bootstrapping. Vale, bueno, acabas de mencionar lo de la financiación. ¿Nos puedes explicar cómo fue la primera ronda de financiación, o cómo os financiasteis al principio? Sí, también es bastante inusual. También a nosotros, justo porque una parte fue aprender y optimizar los procesos, la otra fue empezar ya a picar código y empezar ya a replantear la plataforma. Esto pasó a mediados de febrero, a una semana de confinamiento aquí en España. Entonces, básicamente nosotros, ya cuando nacimos, teníamos 2 planteamientos y era o bien levantamos una ronda porque solo la fase beta, la primera versión, no es una primera versión simple, hay muchas partes, hay muchos procesos internos. Entonces, o bien se levanta una ronda de inversión únicamente para esta beta, o bien montamos un equipo estructurando con Phantoms de la propia empresa, un equipo básicamente organizado a nivel de desarrollo, que básicamente pues toda esta primera versión se encargarán ellos y hay parte de este equipo que son actualmente socios y que, bueno, era el objetivo donde nosotros queríamos llegar, que era, vamos a montar un equipo que no sea solo para hacer esto, sino que también nos vaya a acompañar porque al final una Vale. infraestructura tan grande es importante conocerla cómo funciona. Sí, coger los buenos talentos y que se acompañen los buenos Sí, sí, talentos. sí, total. Fue Eh, complicado, ¿eh? sí, 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 la verdad que hoy en día encontrar buenos talentos es bastante complejo. De hecho, desde el canal entrevistamos a los CEOs de Talent 5 y os recomiendo la charla con ellos, os va a gustar. ¿Nos puedes recomendar qué libro, bueno, mejor dicho, qué libro nos vas a recomendar para este episodio? Para este episodio se pueden recomendar los básicos. Yo hay uno que me estoy leyendo, que me lo recomendaron y que la verdad que me está gustando bastante, que mira, justo lo tengo aquí, que es Los secretos de Silicon Valley. Está Vale, traducido por Didac Lee. Ah, entonces, este libro al final da un punto de vista que a veces incluso choca bastante como que nos encontramos aquí en España o en general en Europa. Ah, y sí que es verdad que hay ciertos aspectos, sobre todo negociación con VCs, que al final es la parte fundamental de una startup porque la financiación, si quieres fichar a talento, es importante estar bien financiado. no, por supuesto. Y los puntos de vista de cómo ellos ven que es una startup y cómo realmente se tiene que desarrollar, pues la verdad que lo recomiendo muchísimo. Vale, pues muchas gracias. Dinos cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Por nosotros es fácil, a través de la propia página web. Si entran en nestersoftware.com, tienen incluso un chat, pueden aplicar en cualquier formulario. Yo soy un libro abierto, sí que a veces vamos un poco agobiados, pero por LinkedIn me pueden escribir, no hay ningún problema. Si hay algún caso de que quieren hacer alguna propuesta concreta, incluso les damos nuestro correo y nos pueden escribir por ahí. De todas formas, debajo del vídeo, en el resumen, os dejaremos las redes sociales y la página web para que podáis hacer directamente. Pues muchas gracias por la charla, mucha suerte Un con vuestro placer. proyecto y deciros que en el próximo episodio tendremos a Alexi Solís, CEO y cofundador de la startup Pecolo. Es un marketplace que está revolucionando el comercio local y de proximidad. Y nos vemos la próxima semana aquí en Tu Story Podcast.